Son las 9:07 del día 1 de junio del 2018. En una de las salas de audiencia de la Corte Superior de Justicia del Callao se hace presente el señor Lino Pablo del Solíguez, en calidad de juez titular del primer juzgado unipersonal del Callao, a efectos de continuar con el juicio oral en la sentencia número 2805-2012, seguida contra Carla Margot, Astudillo Maguiña y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública, negociación compatible, peculado y otros en agravio del Estado. Solicita a las partes que quieran acreditar. Señor juez, buenos días a todos los presentes. Por el Ministerio Público Francisco Alfonso Lee, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Callao, cuyo demanda ya han sido cocinados en sesiones anteriores. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, abogado de la Defensa Técnica, por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Coordinador Regional en Defensa de los Intereses del Estado, abogado Henry Juan Herrera y Estadio, con demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. La Defensa Técnica. Buenos días, señor magistrado. Por los señores Suárez Ramírez y Suárez Escobar, Julio Antonio Rodríguez Delgado, los demás datos consignados ya en actas. Gracias, siguiente, por favor. Señor juez, buenos días, señor representante del Ministerio Público, actor civil, colegas de la defensa, por la defensa técnica del ciudadano Julio Modesto Palza, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Buenos días, señor juez. A ustedes los más presentes, Alfonso Cacique Bazán, abogado defensor de la ciudadana Judith Rubalman Chipara. Los demás ya reposan en audiencia. Gracias. Siguiente. Señor magistrado, buenos días, señor representante del Ministerio Público, procuradores presentes. Por la defensa técnica de Salvador Castañeda Córdoba, abogado Abraham Quispería, conflicto con este abogado de Lima 22559. Demás datos consignados en la. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, señor juez, buenos días al representante del Ministerio Público y los presentes. Se realiza la defensa pública por una Estela en la defensa técnica del ciudadano como Gonzalo Guaita y demás datos ya coordinados. Gracias. Buenos días, representante del Ministerio Público y la Procuraduría, los abogados de la Defensa Público General, por la defensa técnica de Juan Carlos Reyes Muñoz, el abogado Juan Antonio Calderón Herrero, y más datos consignados en la. Buenos días, señor Ministerio Público, procurador, abogados presentes, por la defensa técnica del señor Roberto Suárez Escobar, el señor Roberto Suárez Ramírez, los demás datos consignados en la. Señor juez, buenos días. Representante del Ministerio Público, Procuraduría de la Defensa, buenos días, la señora Carla Margot Astudillo Maguiña y la señora Michelle Gómez Macera, señor Castúa, abogado que realiza Jaime Papá de Sergio Gustavo y el certificado con el cual 47996 y demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Siguiente. Muy buenos días, señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Elías Correa Cauca, el abogado que realiza Cristian Alcaña Monteñez y con los demás datos consignados ya en sesiones anteriores. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, señor magistrado, de la Conganza. Por la defensa pública necesaria del señor Félix Enrique Palomino Valdivieso, doctor Oscar Alexander Galo Vázquez, doctor Juan Luis K. 2260 del Ministerio Público del Callao y demás datos que reposan en la. Gracias. Señor magistrado, buenos días. A todos los presentes, buenos días. Mi nombre es Elías Augusto Correa Cauca y demás datos consignados en sesiones anteriores. Siguiente, por favor. El juez del ciudadano interpuesto por la falsa con la ley 077 respecto 548. Gracias. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Luis Alberto Suárez Ramírez, con el DNI 4168156 acá en la sala del cuarto piso colegiado quieren usar proyector. Señor magistrado, abogado, buenos días. Suárez Escobar, por ejemplo, con el DNI 42794715 y demás datos consignados anteriormente. Gracias. Siguiente. Buenos días, señor juez. Buenos días, por todos presentes. Mi nombre es Henry Simón Bolívar Guaita, con DNI 2578 y con datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Los que tengan teléfonos celulares, por favor, tengan la amabilidad de apagarlos. Buenos días, Félix Palomino Valdivieso, con DNI 43828877 y los demás consignados. Gracias. ¿Hay alguien más? Las acusadas, Astudillo Maguiña y
Marcelo, profesor, usted. Los patrocinados se encuentran en el camino, toda vez que ustedes le dijo que ya un tiempo posterior se van a incorporar. Salvo una de ellas, que es Carla, que es Michelle, se encuentra un poco mal de salud. La pesada y Aguamán Chicano. Sí, doctor, en ese sentido está en camino, se va a incorporar en el celular. El señor Palomino Valdivieso. Está acreditado. Señor magistrado, Juan Carlos Brel, amigo, Bien. El señor Castañeda Córdoba. No puede concurrir, señorita. Vamos a declarar válidamente en la presente audiencia. Conforme el acta de la sesión anterior, corresponde los alegatos del actor civil, la Procuraduría Especializada en Corrupción de Funcionarios. ¿Alguna observación de las partes antes de iniciar el día? Esa es la autobalanza. El señor Aguado. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, al inicio de este juicio, el Ministerio Público nos presentó dos hechos, en los cuales estarían involucrados funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao y representantes de las empresas privadas de seguridad y vigilancia. Me estoy refiriendo a las empresas JJIB Protección de Custodia SAC y a las empresas KIL Security SAC. Ambas empresas prestaron servicio en el sentido de que tendrían esos contratos con respecto al tema de vigilancia. Sin embargo, señor magistrado, las conductas imputadas por parte del Ministerio Público y las conductas desplegadas por parte de estas personas, todo habría indicado a tratar de aprovecharse económicamente en perjuicio del mismo Estado. Al inicio de este juicio, nosotros hemos precisado y hemos incorporado una pretensión y prometimos, señor magistrado, que a lo largo de los plenarios demostraríamos no solo la gravedad de los hechos, que está reflejada por la conducta que han desplegado los responsables de estos hechos, tanto en el primer hecho como en el segundo hecho, que es materia de imputación por parte del Ministerio Público y que ha traído como consecuencia el perjuicio que hoy pretendemos. Con respecto, señor magistrado, debo indicar que ha existido en el presente caso una afectación a la esfera netamente patrimonial y a la esfera extrapatrimonial. En el primer hecho nos encontramos frente a las imputaciones de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, a los delitos de peculado doloso. Nos encontramos también, señor magistrado, frente al delito de falsificación de documentos privados y al uso, señor magistrado, de documentos privados. Y en cuanto al segundo hecho, tenemos la imputación por parte del Ministerio Público, el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Debemos indicar, señor magistrado, que para determinar la gravedad de estos hechos que traen como consecuencia el agravio, como hemos manifestado, que no solo ataca a la esfera netamente patrimonial, sino también alcanza una esfera extrapatrimonial que tiene que ver con la violación y la afectación de bienes jurídicos protegidos. Esto es con respecto a los delitos contra la administración pública, que vendría a ser el normal desarrollo, el cual se ha visto perjudicado frente al abuso del cargo y a las circunstancias en provecho propio para sacarle beneficio económico a costas del Estado. Respecto al primer hecho, señor magistrado, nos vamos a referir cuáles son estas gravedades y cuáles son estos hechos que ya han sido plasmados por parte del Ministerio Público, pero que la Procuraduría Anticorrupción reflejará el día de hoy efectos de determinar la gravedad de las circunstancias. De manera resumida, señor magistrado,
Debemos decir que en cuanto al primer hecho, hablamos de la contratación para el servicio de vigilancia y seguridad. Efectivamente, se contrató por parte de la persona de Luis Alberto Suárez Escobar, quien en su momento, señor magistrado, ocupaba el cargo de gerente general de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao. Se contrató los servicios de 2 empresas privadas. Esto ha sido durante el periodo, estamos hablando del año de marzo hasta mayo del año 2010. En ese periodo de tiempo, señor magistrado, se han efectuado o se ha desembolsado por este tipo de servicios, conforme nosotros hemos acreditado como prueba y hemos demostrado en este plenario, y no ha podido ser desacreditado por ninguna de la defensa técnica con respecto a la pericia contable. Nos estamos refiriendo al informe pericial contable número 19/2013, en el cual detalla, señor magistrado, primero, el presupuesto que costó o lo que irrogó al Estado por este tipo de servicio. Y estamos hablando de la suma de 144.874.80 nuevos soles, por los cuales se contrató tanto a la primera empresa como a la segunda. Pero no obstante ello, señor magistrado, también se tuvieron contrataciones directas. Estamos hablando a locadores de servicio. En total estamos hablando, señor magistrado, de 44 personas que durante esos periodos de tiempo que acabamos de precisar, se contrató por parte de la Municipalidad Provincial del Callao para el tema de lo que es la seguridad y vigilancia del Palacio Municipal. Señor magistrado, con respecto a la primera empresa, JJIB Producción, Protección y Custodia SAC, tal cual hemos escuchado de la imputación por parte del Ministerio Público, debemos precisar, señor magistrado, que pertenece como representante legal a la persona de Luis Alberto Junior Suárez. ¿Y quién es Luis Alberto Junior Suárez, señor magistrado? Es el hijo del señor Luis Alberto Suárez Escobar, representante legal y una de las empresas que terminó siendo beneficiada. Con respecto a la empresa K&L Security SAC, representado por la persona del señor Juan Carlos Briones Muñoz, debemos decir, señor magistrado, que existe también un grado de amiguismo, y en el sentido lo decimos porque tal cual está plasmado en la imputación del Ministerio Público en las conductas desplegadas y desarrolladas. Es lo siguiente: esta persona habría participado en el cobro por el servicio que prestó la empresa JJIB Protección y Custodia SAC, que era del hijo de la empresa del señor Luis Alberto Suárez Escobar, y también participó, señor magistrado, en el tema de los recibos, en el pedido de los recibos por honorarios en blanco, del cual pasaré a explicar porque esto forma parte de las conductas, de la gravedad de los hechos que representa para nosotros una afectación del Estado. Estando en estas circunstancias, de manera resumida, señor magistrado, nos damos con la sorpresa lo siguiente. Hay que tener en cuenta, porque hemos escuchado atentamente en este plenario, que la defensa técnica ha planteado y dicho: señor magistrado, muchas de las personas involucradas en estos delitos en cuanto al primer hecho solamente se han dedicado a cumplir sus funciones, y eso no ha sido así. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que desde el año del año 2009, para el tema de contratación de efectivos policiales y seguridad y vigilancia, ya se encontraba vigente el Decreto Supremo número 004-2009 IN, el cual deberían haber tenido conocimiento los funcionarios para la contratación de efectivos policiales que tendrían que cubrir estos servicios y exigir ciertos requisitos, los cuales hemos visto en el desarrollo de este proceso que no se ha cumplido, señor magistrado. Eso ha traído como consecuencia que de las 44 personas contratadas por la Municipalidad Provincial, señor magistrado, tenemos 14 personas que no cumplían dicha condición. Y eso lo tenemos a través del informe que emitió la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, que ha determinado que 14 personas no tenían la condición de efectivos policiales, transgrediendo la normatividad vigente. Y eso se encuentra plasmado, señor magistrado, en el informe pericial contable, que forma parte dentro de los anexos que sustenta el tema de la reparación civil. Señor magistrado, asimismo, hemos visto y se ha corroborado también, señor magistrado, con las declaraciones
de personas que, efectivos policiales, que supuestamente han prestado el servicio. ¿Por qué, señor magistrado, decimos esto? Porque a lo largo de este juicio se ha cuestionado no solo el tema de la forma como se contrató a estas empresas privadas, sino también se cuestionó el servicio, señor magistrado. Toda vez que este servicio, según el informe y este desembolso de 144.874.80 nuevos soles que le robó al Estado el pago de este servicio, no se habría cumplido, cuando en su debido momento se le solicitó a la Municipalidad Provincial copia del cuaderno de asistencia de todos los efectivos policiales que prestaron servicio, no existió el cuaderno respectivo. Nunca se evidenció, señor magistrado, ningún tipo de prueba respectivo, y eso es que se ha probado a lo largo de este juicio. La defensa técnica no probó. Lo único que tenemos son los cuadernos que presentaron las empresas. Estoy refiriéndome a las empresas JJIB, Protección SAC y Custodia SAC y KILM Security SAC. Sin embargo, este registro de asistencias que ellos llevaban, que presentaron como prueba para detectar que sí se cumplió el servicio, señor magistrado, ha tenido incongruencias, toda vez en el sentido de que se ha podido determinar que las firmas y los documentos de puño y letra que aparecen ahí no serían de las personas que prestaron el servicio. Y eso es así, señor magistrado, porque a este plenario han acudido, señor magistrado, las personas de Wilber Cos Sosa, ha acudido las personas de Rocío Esmeralda Sánchez Miranda, ha acudido la persona de Fernando Francia Rodríguez, Rosemary Pintado Aponte y Rosa Morales Ganto, y los efectivos policiales Humberto Francisco Ábalos Peñafiel, Jorge Quintana Garate, Marco Antonio Revilla Alarcón, Juan Carlos Cabero Guamán y Giancarlo Cotrina Vega, quienes estas personas han aparecido suscribiendo estos contratos bajo la modalidad indicada de seguridad y prestación de servicios. Sin embargo, estas personas aquí en este plenario, señor magistrado, han negado haber prestado el servicio. Asimismo, señor magistrado, nos encontramos que la persona del señor Luis Suárez Escobar habría dado indicaciones a las personas del señor Juan Carlos Muñoz Briones y a la persona también de Luis Alberto, Juan Carlos Muñoz Briones, solicitar recibos por honorario, señor magistrado, firmados pero en blanco. Estas conductas, señor magistrado, que el Ministerio Público ha precisado ya en sus alegatos finales, para nosotros, respecto al primer hecho, representa la conducta coordinada, representa prácticamente el acto mismo irregular y doloso. Y esto voy, señor magistrado, para poder subsumirme en la posición con respecto al factor de atribución. Debemos que decir que el factor de atribución empleado en el presente caso ha sido a dolo, señor magistrado. Tal es así que se ha empleado la falsificación de documentos privados y el uso de documentos privados falsos. Por estos hechos, señor magistrado, la Procuraduría, desde un inicio que postuló, ha cumplido con demostrar y acreditar, no solo con declaraciones testimoniales a los cuales se ha adherido y hemos precisado y hemos interrogado y ha sido materia de discusión, sino también se ha adherido a prueba documental que está acreditada en el informe pericial contable que hemos mencionado. Frente al primer hecho, queremos precisar los daños, señor magistrado, económicos que habría sido afectado el Estado. Con respecto al delito de peculado doloso, porque se ha desembolsado un fondo del Estado y se ha cuestionado, señor magistrado, y se ha evidenciado y se ha acreditado en este plenario que no se cumplió el servicio, en los cuales se encuentra involucrado la persona de Salvador Castañeda Córdoba, Judith Iyahuamán Chipana, Elías Augusto Correa Pauca, Julio Modesto Palza, Luis Alberto Suárez Escobar, Henry Simón Bolívar Guaita, Juan Carlos Briones Muñoz y Félix Enrique Palomino Valdivieso, en sus diversas imputaciones efectuadas por el Ministerio Público por el delito de peculado doloso. La Procuraduría solicita, señor magistrado, por concepto de daño patrimonial, la suma de 144.874.80 nuevos soles. Y por concepto de daño extrapatrimonial, la suma de 28.000 nuevos soles.
Esto es con respecto al delito de peculado doloso, señor magistrado. Con respecto a la imputación de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, efectuado en el primer hecho, a las personas de Luis Alberto Suárez Escobar, Luis Alberto Junior Suárez Ramírez, Juan Carlos Briones Muñoz, la suma de 9.000 soles, señor magistrado, como daño extrapatrimonial. Con respecto, señor magistrado, a la persona de Luis Alberto nuevamente Suárez Escobar, Juan Carlos Briones Muñoz, Henry Simón Bolívar Guaita, por el delito de falsificación de documentos privados, la suma de 4.500 nuevos soles. Y, señor magistrado, por el delito de uso de documento privado falso, en el cual se encuentra involucrado o imputado la persona de Luis Alberto Suárez Escobar, la suma de 1.500 nuevos soles. Estos montos, señor magistrado, representan el daño ocasionado al Estado en el primer hecho. Con respecto, señor magistrado, ahora al segundo hecho. El Ministerio Público cuestionó, señor magistrado, nuevamente la contratación de otra empresa de seguridad. Y nos estamos refiriendo, señor magistrado, al concurso público número 002-2010 MPC/C, que es la contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada para el nuevo Palacio Municipal, en el cual estamos hablando, señor magistrado, ya de la empresa Securitas SAC. Empresa, señor magistrado, que no habría cumplido, señor magistrado, los requisitos establecidos en las bases. Y es más, establecidos por la misma área usuaria. Nuevamente, el imputado Luis Alberto Suárez Escobar, en su calidad de presidente y miembro del comité de selección, y los demás miembros de selección, estoy hablando en las voluntades, conjuntamente en contubernio con las voluntades de señora Michelle Vanessa Maceda Sorobastúa, Carla Margot Astudillo Maguiña, y las personas de Ventallín Galdos, Pedro Ventallín Galdos y César Enrique Cueva Barzola, representantes de las empresas Seguritizar. Sus conductas también atinaron, señor magistrado, a aprovecharse en beneficio económico a costas del mismo Estado. Primera observación en este proceso de contratación, señor magistrado, que representa la conducta desplegada. El área usuaria, cuando requirió los servicios para contratación, estableció ciertas características y ciertos requisitos. Sin embargo, el presidente del comité de selección, quien elabora las bases para este concurso, no tomó en cuenta el requerimiento del área usuaria y adecuó, prácticamente, porque esa es la palabra, adecuó y suprimió varios requisitos válidos que se necesitaba para el servicio. Eso trajo como consecuencia, señor magistrado, que la empresa Securitas SAC sea beneficiada. Pero no bastó con eso, sino que la irregularidad no solo va un antes, señor magistrado, sino también que va a un posterior. Porque resulta, señor magistrado, que ya habiendo sido adjudicada la buena pro, la empresa no cumplió con adjudicar todos los documentos que eran necesarios. Posterior a la misma adjudicación, convalidó los actos. ¿Y a qué me refiero de haber convalidado, señor magistrado? Nos referimos a que dicha empresa tendría que haber presentado documentos o comprobantes de egreso, que eran requisitos básicos para el proceso de contratación. ¿Y cuáles eran estos? Estamos hablando del pago de una factura de Nextel S.A, documentación de presentación obligatoria para la admisibilidad de la propuesta, o sea que requería que la empresa contara directamente con el servicio de comunicación. Estamos hablando de la factura de Nextel. También, señor magistrado, el documento en el cual aparece cancelado, eso estamos viendo las fechas que canceló a posterior. Estos hechos, señor magistrado, no lo vamos a repetir porque ha sido formado parte ya de lo que el Ministerio Público ha detallado ya en sus alegatos con respecto a las responsabilidades. Pero nosotros queremos resaltar estos hechos porque casualmente el delito de negociación incompatible acusado en el segundo hecho necesariamente tiene que ver con la afectación y la violación
en este caso, al mismo proceso en sí, no respetándose. Y todo esto, señor magistrado, nuevamente trajo como consecuencia de que se afectara nuevamente al Estado. Debemos recordar que la persona, nuevamente, de Luis Alberto Suárez Escobar, señor magistrado, en su calidad y su posición tanto en el primer hecho y en el segundo hecho, ha beneficiado, señor magistrado, a empresas que no reunían los requisitos aprobados por la DISCAMED para que puedan brindar el servicio de seguridad y vigilancia. Y eso está aprobado. Señor magistrado, por este hecho, con respecto al segundo, la Procuraduría está solicitando como daño extrapatrimonial referido en la afectación de bienes jurídicos protegidos, en este caso, la afectación a lo que es el normal correcto de la administración pública, porque se habría violado no solo en lo que es la ley de contrataciones del Estado vigente en ese momento, señor magistrado. Estamos solicitando la suma de 28.673.928 nuevos soles como daño extrapatrimonial. Señor magistrado, a lo largo de este proceso, nosotros hemos prometido y hemos acordado en la presente causa que demostraríamos la conducta irregular, demostraríamos el daño. Estos elementos de prueba que hemos traído no han sido desvirtuados en ningún momento por ninguno de la defensa técnica, puesto que no ha sido cuestionado la pericia. Nos hemos adherido a todos los documentos y declaraciones los cuales han pasado acá. Y tampoco, señor magistrado, ha podido ser rebatido. Por el contrario, se ha fortalecido más las circunstancias en las cuales han actuado de manera irregular. Asimismo, señor magistrado, debemos indicar que para sustentar y acreditar este daño, no solo hemos ofrecido la pericia, también están los pagos efectuados a estas empresas, la relación y la vinculación con cada uno de ellos que tiene que ver con los recibos por honorarios, los pagos, los desembolsos, la forma de calificación por parte de los funcionarios, porque tanto en el primero como en el segundo ha habido un facilismo, queremos decirlo de esa forma, señor magistrado, en el sentido de que no se cauteló en ningún momento los bienes del Estado. No se tuvo en cuenta, violándose inclusive, señor magistrado, el deber de cuidado al cual tenían que estar los funcionarios del Estado. Han tratado de indicar en todo momento la defensa técnica de todos los procesados, tanto en el primero como en el segundo hecho, los imputados que tenían que cumplir ciertas conductas, que actuaron en mérito a su función, y eso no ha sido así, señor magistrado. Por estas circunstancias, señor magistrado, el día de hoy, la Procuraduría Anticorrupción del Callao, en representación de los intereses del Estado, ha cumplido no solo con acreditar y demostrar el daño que hemos venido pidiendo al inicio de este juicio, sino que lo estamos sustentando el día de hoy en el presente caso. Y esperamos como resultado de todo esto, señor magistrado, que el Estado sea resarcido por las conductas inapropiadas, toda vez que la Policía Nacional se ve perjudicada, el Estado se ve perjudicado, y la imposibilidad con este presupuesto, este dinero, de haber efectuado obras y servicios que en verdad habrían surgido o habrían servido a esta comuna de la mejor manera, y no para un beneficio personal o aprovecharse indebidamente en la oportunidad que ha tenido. Debemos decir, señor magistrado, que esta reparación civil que estamos solicitando tanto en el primero como en el segundo, solamente para culminar, está acorde con las funciones que en su momento desempeñaban los funcionarios y servidores públicos, esto en cuanto a las remuneraciones que percibían por las funciones que desempeñaban en su debido momento. Siendo esto así, señor magistrado, cumplimos con acreditar que estamos hablando de funcionarios con sueldos que superan más de los 2.000 soles para arriba. Circunstancia por la cual, señor magistrado, consideramos que se debe tener en cuenta también esta circunstancia a efectos de poder acreditar también
el tema del resarcimiento para el Estado. Siendo esto así, señor magistrado, la Procuraduría cumple con acreditar el día de hoy su presente reparación. Eso es todo. Téngase por expuesto los alegatos finales de la Procuraduría Especializada en Corrupción de Funcionarios Fallados, Secretaría de Actor Civil. Corresponden los alegatos de los señores Suárez Ramírez. Son dos acusados. Sí, uno por cada uno. Así es. Comenzaré con el señor Luis Alberto Suárez Escobar, señor magistrado. Lo primero que tendría que decirle, señor magistrado, es que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han realizado una actuación de argumentación falaz. Esto han sido puros falacias. Y se lo voy a demostrar a lo largo de mi alegato cómo estas falacias buscan tratar de generar superficialmente un acto de comisión ilícita. Y recalco superficialmente porque en ambas alegaciones lo que usted ha podido escuchar es el quebrantamiento del principio más importante en un procedimiento de carácter jurisdiccional: debida motivación. No hemos escuchado motivación alguna respecto a cada uno de los delitos. Incluso en la reciente alegación de la Procuraduría, lo que hemos escuchado es una construcción absolutamente fantasiosa de lo que ha denominado el daño extrapatrimonial, porque tanto el patrimonial como el extrapatrimonial tienen que acreditarse e individualizarse de manera clara. ¿Por qué ha pedido 9.000 soles en un caso? ¿Por qué ha pedido 4.000 en otro? ¿Dónde está el argumento estrictamente técnico que determine que esa es la afectación de carácter extrapatrimonial? ¿Dónde están los sustentos? ¿Dónde está el lucro cesante, el daño emergente que exige el Código Penal? Por lo tanto, es falaz. Pudo haber pedido 9, pudo haber pedido 3, pudo haber pedido 20, pudo haber pedido 100. No lo argumenta. Y eso es lo que la doctrina establece cuando los silogismos jurídicos no se construyen, porque se llega a una conclusión sin que existan silogismos que los hayan establecido así. Y exactamente lo mismo sucedió con la acusación que voy a analizar en el presente caso. A lo largo del proceso hemos escuchado las declaraciones de testigos, la actuación de medios de prueba, y sin embargo el objeto de defensa tiene que basarse en lo que el auto superior de enjuiciamiento admitió. Y lamentablemente, señor magistrado, desde ese primer momento en la alegación del Ministerio Público, o la alegación evidencia un desconocimiento absoluto de la carpeta fiscal que él mismo preparó, o simplemente no se ha estado atento a la argumentación esbozada, porque el delito de falsificación documental fue excluido, y así lo dispuso el auto correspondiente, porque en su momento se estableció lo que era obvio: no puede coexistir de manera simultánea una falsificación documental y un uso de documento falso en la misma persona. Por lo tanto, en cuanto a la exigencia de 3 años de privación de libertad a mi defendido, es evidente que no puede ser sustentable en la forma en cuanto este procedimiento lo excluyó de manera clara. Estos errores formales, que tienen consecuencias de fondo, van a evidenciar aún más por qué esta acusación es absolutamente endeble. El primer hecho que se le atribuye a mi defendido está ligado a la comisión de un acto de negociación incompatible con el cargo, en donde se señala que la contratación del servicio de vigilancia para el Palacio Municipal fue básicamente la obtención de recursos económicos indebidos. Sin embargo, lo primero que habría que analizar es cómo se realizó este procedimiento, por qué se realizó de esta forma el procedimiento y qué es lo que ha sucedido al final del mes de mayo del año 2010, porque ese es el ámbito de análisis que tiene que recogerse a efectos de determinar la primera parte de la imputación hecha por el Ministerio Público, porque acá lo que ni siquiera hay es una línea temporal que determine cómo se configuraron los injustos, porque, como usted lo podrá ver, han hablado tanto la Fiscalía como la Procuraduría de que este acto ilícito se habría configurado en ese momento y se habría materializado. Y esto en una línea temporal es absolutamente insustentable. ¿Por qué? Simple y sencilla razón, señor magistrado. Porque dentro de ese periodo de tiempo, el Estado, a través del municipio, no realizó un sol
de desembolso patrimonial. Y eso es lo que no se dice. Es decir, usted ha escuchado a lo largo de este proceso la declaración de una lista bastante extensa de testigos que simplemente voy a mencionar sus apellidos para que usted corrobore, ¿no? El señor Santibáñez Rodríguez, el señor Domínguez Cruz, el señor Benjamín Tahuada, el señor Figueroa Méndez, el señor Pachas Magallanes, el señor Honorato Jesús Serrano, el señor Cox Sosa, y así sucesivamente el señor Antonio Revilla Larcón. La lista es larguísima, señor magistrado. Y usted estuvo presente en cada una de estas declaraciones y escuchó las preguntas de la defensa en tanto lo que se le preguntó a todas estas personas que eran efectivos policiales si brindaron servicio. Y la respuesta fue sí brindaron servicio. ¿En qué periodo brindaron servicio? En el periodo que es objeto de investigación, en el periodo entre marzo y mayo del 2010. ¿Cuántos días brindaron servicio? Y todos tenían los días que brindaron servicio de forma alternante. ¿Con cuántas personas más brindaron servicios? Todos coincidieron que lo brindaron con más efectivos policiales durante los periodos que estaban ahí. Es decir, señor magistrado, el primer fundamento de una imputación hecha por el Ministerio Público con la declaración de todos estos efectivos policiales quedó totalmente desacreditada. Acá sí hubo un servicio brindado. Entonces la pregunta es clara. En este servicio brindado, entre este periodo de tiempo, ¿el municipio del Callao desembolsó un sol? Y esa es la pregunta más importante. No, ni un sol. ¿Eso qué significa? Que esta larga lista de efectivos policiales realizaron una labor gratuita para el municipio. ¿Se les puede exigir a estos efectivos policiales que en su día de Franco trabajen gratis? Y esa pregunta nunca fue contestada por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ni siquiera tomó la molestia en analizar la línea temporal. ¿Cuándo es que se produce el desembolso en la municipalidad? Diciembre de ese año. Es decir, su supuesta negociación incompatible es insostenible porque más allá de que haya existido la necesidad de que se preste el servicio, el Estado no desembolsó hasta diciembre de ese año, por servicios que se dieron 7, 8 meses antes. ¿Dónde está, por lo tanto, la supuesta negociación incompatible? La negociación incompatible es un delito que tiene una característica muy subgéneris, y lo dice Fidel Rojas, lo ha repetido varias veces, lo ha recogido nuestro Supremo Tribunal. Lo primero que hay que descartar es que la negociación incompatible sea un delito de grado tentativa de otro delito. No es acto tentativa ni del delito de colusión desleal ni del delito de peculado. La negociación incompatible con el cargo es un delito autónomo, lo dice Fidel Rojas de manera clara, una autonomía absoluta. ¿Y en qué consiste la negociación incompatible? En donde un tercero se interese en la contratación de forma directa o indirecta. Este interés tiene que ser disfuncional. ¿Por qué razón? Porque toda persona que trabaja dentro del Estado y si se requiere un servicio va a tener siempre un interés. Si no, no podría articularse los proveedores de servicios, de bienes al Estado. Todos tienen que interesarse para que esto realice finalmente el objeto de la función para el cual ha sido encomendado. Entonces lo primero que habría que señalar es quién es el área usuaria y quién es el área requirente del servicio. Y todos han coincidido en este proceso que quien requiere el servicio es el propio alcalde. El alcalde requiere el servicio urgente para darle protección a una zona que era identificada claramente como una zona peligrosa. Entonces, el interés de dar el servicio no es un interés disfuncional. Es ahí donde no hemos escuchado a lo largo de estas alegaciones, ni con documentos o declaraciones testimoniales, donde descansa el interés disfuncional. ¿Cuál es el interés disfuncional del señor Suárez Escobar para que estos efectivos policiales presten servicio de seguridad en el Palacio Municipal? Usted tiene a la vista lo que la defensa ha presentado recortes periodísticos de la época cuando se establecía claramente la existencia
de evidentes riesgos en la zona bastante complicada. Se ha acreditado además con lo mismo que se brindó el servicio al Palacio Municipal. Es más, hubo un operativo en donde el personal asignado para seguridad del Palacio Municipal intervino en actos delictivos y está publicado en medios de comunicación social. Es decir, en buena cuenta, el servicio existió. Tanto existió que usted ha visto la larga lista de policías que señalaron que vinieron a prestar servicio al Palacio Municipal. Entonces, en buena cuenta, el argumento del Ministerio Público descansa en estas personas que prestaron servicio, dice, y la defensa lo ha reconocido desde el primer día. O sea, no hay ningún desconocimiento. Hay algunas personas que han declarado que no prestaron servicio y se anticipó, sí, van a haber personas que brindaron sus recibos y no prestaron servicio. ¿Pero por qué los hicieron? Porque le prestaron sus recibos a aquellos que no los tenían y brindaron servicio. Y esto también ha sido acreditado a lo largo del presente proceso. Aquellas personas que no brindaron servicio pero prestaron sus recibos, lo hicieron para poder generar el cobro de aquellos efectivos policiales que no tenían los recibos correspondientes. Comportamiento que en buena cuenta acaba siendo un comportamiento irregular, ¿sí? También se reconoció desde un primer momento que este comportamiento era irregular. La pregunta es, ¿este comportamiento irregular tiene la entidad suficiente como para configurar un injusto? Y lo ha reconocido claramente también todos los tratadistas que analizan los delitos contra la función pública. La pregunta es bien clara. ¿Qué es lo que se tutela en un delito de negociación incompatible con el cargo? ¿Cuál es el bien jurídico objeto de protección? Porque si el bien jurídico objeto de protección no es afectado, no hay injusto. El correcto funcionamiento de la administración pública en cuanto a los bienes y servicios que se adquieren, que se brindan, etc. Eso es lo que se tutela. Pregunta obvia. ¿Se cumplió con el servicio? Respuesta clara, a través de todos los testimoniales. Sí se cumplió con el servicio. ¿Las irregularidades administrativas configuran un injusto penal? Obviamente que no. Estas son irregularidades administrativas que evidentemente generan, sin ninguna duda, eventualmente en su momento, la posibilidad de una sanción de carácter administrativo, pero no la sanción de carácter patrimonial, porque acá lo que se buscaba era, en primer lugar, darle importancia a la seguridad en el Palacio Municipal, importancia que era, evidentemente, en esa coyuntura urgente, y sobre esa base es que se brindaron los servicios dados por los efectivos. Por lo tanto, no existe acá un interés disfuncional del que habla el artículo 399. Pero además de ello, el 399 dice que este interés disfuncional tiene un elemento de tendencia interna trascendente. Es decir, no solo se trata que se interese de manera indirecta y directa o a través de actos simulados, sino que este elemento de tendencia interna trascendente motiva al sujeto para que a partir de estos actos busque obtener un provecho de carácter ilícito, un provecho propio o de tercero. Y el provecho al que se hace alusión, y la dogmática reconoce en todos los delitos contra la administración pública, es un provecho de carácter económico que sea ilegal. El recibir el pago correspondiente por los servicios dados los efectivos policiales en sus días de Franco no es un pago irregular, es el pago que le corresponde por la labor brindada. Y si no hay un provecho ilegítimo, si no es propio de la actividad que han brindado, definitivamente tampoco se configura la exigencia que el tipo penal establece allí. Por lo tanto, señor magistrado, este delito de negociación incompatible con el cargo, que además exige, según ha establecido claramente la dogmática, que el sujeto, a través de un acto disfuncional, busque obtener un provecho de carácter patrimonial ilegal y que además en esta contratación se vea beneficiado, es lo que sustenta definitivamente la configuración del injusto. ¿Por qué no es la configuración del injusto en este caso? Porque el interés que está detrás y la motivación del señor Suárez Escobar era cumplir con la labor que se le había encomendado en su condición de funcionario municipal encargado de la seguridad del Palacio Municipal. Por esta razón, el delito de negociación incompatible que usted ha escuchado en audiencia antepasada respecto a la delegación de la Fiscalía, en donde no hizo un análisis de cuál es el delito, cuáles son los elementos del delito y cómo se habrían configurado y cómo está acreditada la configuración del injusto, evidencia que estamos ante una argumentación y esa acusación absolutamente superficial, vulnerando el deber de motivación.
el debido proceso exige motivar no solo decisiones jurisdiccionales, sino los actos propios de la administración, y en eso está evidentemente incluido el Ministerio Público, quien no cumplió en esa acusación con su deber de motivación. Listarme lo mismo que listó en su acusación formal, listarme lo mismo que el auto superior de enjuiciamiento estableció, no constituye motivación, y eso es lo que el Tribunal Constitucional denomina motivación aparente, motivación superficial. Argumentar sobre la base superficial de lo que entiende ha sucedido no constituye un acto que pueda permitir la posibilidad de que haya ahí un injusto. Y ahí es donde comienza la confusión del Ministerio Público, porque no solo para la negociación incompatible señala que esos son los hechos, sino que agrega que la contratación de las empresas KG Securities Act, que estaba vinculada al señor Suárez Escobar, constituiría también la comisión del delito, y muy importante, del delito de negociación incompatible, pero después hace exactamente lo mismo con el delito de peculado. Y ahí es donde se produce una incoherencia, no solo fáctica con la línea de tiempo que antes he mencionado, sino una incoherencia dogmática, porque reproduce exactamente los mismos hechos que entiende son negociación incompatible, para que después los mismos hechos acaben siendo peculados. Y ahí es donde está la incoherencia. La contratación de esta empresa, como también se ha señalado, la contratación de esta empresa evidencia una irregularidad de carácter administrativo, sí. La contratación de esta empresa lo único que buscó era, a través de esta emisión, de este comprobante, poder cumplir con el pago a los efectivos policiales que tampoco tenían, ¿no?, los recibos correspondientes. Ojo, señor magistrado, y eso es importantísimo. A los efectivos que vinieron se les preguntó dónde y cuándo se les pagó. Y todos han referido uniformemente, sin excepción, que a todos se les pagó casi inmediatamente concluido el servicio, y quien les pagó fue el señor Suárez Escobar. No les pagó el municipio, no hubo partida del municipio en ese momento para pagar. Entonces la pregunta es obvia: si el municipio no tenía partida habilitada, si el dinero no salió del Estado en ese momento, ¿de dónde salió? Porque estas personas recibieron su pago. El señor Suárez Escobar dijo: estas personas son personas que han confiado en el requerimiento hecho por mí, yo asumí el pago de ellos con la condición que después, lo dice, que con el municipio se regularizase ese pago y después me devolvieran lo que yo había puesto. Este es un comportamiento no propio de la función pública, sí, no es propio de la función pública. ¿Esto en la parte privada suele suceder de manera más frecuente? Sí, claro. En la parte privada alguien coloca dinero porque es necesario, urgente, y después los órganos internos se los devuelven sin ningún tipo de cuestionamiento. Acá el procedimiento formal fue irregular, sí. La pregunta: ¿ese procedimiento irregular fue ilícito en cuanto y en tanto la comisión del injusto? ¿El señor Suárez Escobar buscó aprovecharse de ese dinero o buscó pagarle a los efectivos policiales que confiaron en él para brindar el servicio? Comportamiento totalmente distinto al narrado por el Ministerio Público y al acreditado durante las declaraciones de todo este personal. Muy bien, señor magistrado. La idea del tipo penal de negociación incompatible, y es donde comete otra vez un error el Ministerio Público, dice: bueno, es que se utilizaron facturas o comprobantes o recibos por honorarios que no le correspondían a las personas. Esto ha sido básicamente acreditado y ha sido establecido por qué fue así. Sobre esa base existe evidentemente, y no hay ninguna discusión al respecto, de que estas personas, cuando brindaron el servicio entre marzo y mayo del 2010, que no tenían algunos los recibos correspondientes, pero que sí brindaron el servicio, tenían que cumplirse con su pago. Y es por eso que terceras personas prestaron los recibos para que pudieran cobrar. Y eso fue todo. No hubo ahí ninguna intención de establecer, ¿no?, una suerte de mecanismo de obtención de dinero irregular, porque lo vuelvo a repetir, entre marzo y mayo del 2010, cuando estas personas cobraron, no hubo desembolso del municipio. Señor magistrado, posteriormente a esta alegación, y se han acompañado y figuran las declaraciones, existen ahí los cuadernos correspondientes, ¿no es cierto?, de control diurno y nocturno, de servicio brindado, etcétera.
y con eso se evidencia no solo la cantidad de efectivos, sino la frecuencia en que estos brindaban seguridad, entre otras cosas. Existe también un hecho trascendental, porque respecto a lo mismo, exactamente a lo mismo, a los mismos hechos, el Ministerio Público dice que acá hay peculado. Entonces la pregunta es obvia. Si respecto a esos mismos hechos hay peculado, no puede haber negociación incompatible con el cargo. Lo dije hace un momento, son delitos que no pueden coexistir simultáneamente. El peculado no es otra cosa que una modalidad de apropiación ilícita agravada por dos circunstancias: por la condición del agente y por el objeto de protección. El agente tiene que ser funcionario público y el objeto de tutela el erario público. Eso es lo que exige el peculado. Por lo tanto, si los mismos hechos se identifican, porque literalmente para el Ministerio Público, sobre la base exactamente de lo mismo, y eso es trascendental, porque narra los mismos hechos, para el peculado doloso, la contratación de la empresa, el pago a todos estos efectivos, y ahí involucra a las mismas personas sobre la base de la contratación que se hace con KL Securities Act, exactamente lo mismo, señor magistrado. Esto lo va a ver en su acusación y en lo que escuchamos en la audiencia antepasada. Exactamente lo mismo. Dice que es peculado. Y dice que es peculado por apropiación. Muy bien. Entonces, la pregunta es obvia. Hay que desmembrar el peculado. Que el señor Suárez Escobar era funcionario público, que nadie lo ha discutido. O sea que la repetición innecesaria de la Fiscalía en su alegación, que son funcionarios públicos, no está en discusión. En segundo lugar, se trata de un funcionario público que tendría que haberse apropiado del erario público, y miren, es importante, señor magistrado, porque ahí hay un desconocimiento absolutamente profundo de las reglas dogmáticas de este delito y lo que la Corte Suprema ha dicho innumerables veces del peculado. El peculado es un delito especial, porque lo comete funcionario público. Pero esta especialidad no solo descansa en la condición de funcionario público, sino tiene una doble condición especial. El funcionario público que tiene a su cargo de forma lícita el erario público. Solo ese comete peculado. Ojo, que acá estamos hablando de peculado por apropiación, que es lo que ha dicho la Fiscalía y lo que ha repetido la Procuraduría. Es decir, para que el señor Suárez Escobar cometa peculado por apropiación, él tendría que tener a su cargo esos fondos públicos lícitamente en su condición de funcionario encargado de una partida presupuestal autónoma. ¿Esto es así? Pero le están imputando calidad de partista. Así es. Vayamos por partes, por eso lo yo sé. Entonces, sobre esa base, el único que podría cometer peculado por apropiación, sí, por favor, sí, más directamente, sí, solo sería aquella persona que tiene la condición especial del tipo. Entonces, el partícipe en un peculado puede o no ser funcionario público, solo podría ser aquel, y miren lo importante, aquel que haya realizado actos directos que permitan que el funcionario se apropie del patrimonio del Estado. El peculado por apropiación implicaría que el titular de la función se apropie. La imputación, señor abogado, está por apropiación de tercero, no es apropiación, no le están imputando por apropiación. Yo lo sé, señor magistrado. Señor Salvador Castañeda, están imputando apropiación para tercero, para el caso de supervisional. Por eso, señor la magistrado, jurisprudencia ha sido constante en señalar que el beneficiario de la apropiación sí puede ser. No lo estoy discutiendo, señor magistrado, pero no me deja acabar mi línea de razonamiento, porque le voy a decir que para llegar a donde usted está señalando, también se queda el Ministerio Público sin caso, porque en el peculado por apropiación de tercero, el funcionario público que tiene el control del erario público le destina este dinero a un tercero con el objetivo que se apropie de este indebidamente. Entonces ahí es donde comienza la primera fisura de la alegación del Ministerio Público, porque el supuesto peculado por apropiación se habría configurado en diciembre del 2010, pero dice que los hechos son configuradores entre marzo y mayo del 2010. El desembolso por estos servicios se dio en diciembre de 2010, cuando cerraba el año y la gestión municipal de aquel entonces. Entonces la urgencia era cobrar antes de que se pudiese cerrar el año en ese momento.
Los policías que han venido acá, por eso no he especulado por apropiación, señalan, ¿por qué le entregaron el dinero de regreso al señor Suárez Escobar? Porque ellos ya habían cobrado y él les había pagado. Entonces, ahí es donde quería yo llegar. La persona que le entrega el dinero al señor Suárez Escobar o el dinero que se entrega a terceros, ¿es peculado por apropiación? ¿O están regularizando un pago? Un pago de un servicio brindado anteriormente. Entonces ahí es donde no hay afectación al erario público, porque no se trata de un dinero que tenía como destino que este fuera apropiado por terceros cuando corresponde a pagos. Aun cuando podamos discutir si el pago fue hecho de manera correcta, no significa que el pago no era un pago debido. Y un pago hecho de manera incorrecta, siendo debido, es una irregularidad administrativa, pero no un injusto penal. Estas personas trabajaron y tendrían que cobrar, y alguien pagó sus honorarios, alguien tendría que recibir los honorarios respecto al pago que se les realizó. Y esto fue lo que sucedió en este caso y no se ha negado en ningún momento. Eso no es peculado por apropiación. ¿Y por qué entonces existen estas conformidades de servicio basadas en informes con firmas falsas? ¿Eso no es el sustento del pago? Volvemos al punto de vista que es el sustento del pago formal. Pero eso no significa que el servicio no se dio. No, pero usted dice que no es regular. Esa es la regularidad normativa del pago. A ver, el pago ha sido un pago irregular. El pago de un servicio, pero un pago debido, se basa en la orden del servicio, ¿cierto? El que hace la orden del servicio es el funcionario y quien suscribe o suerte con contrato o orden de servicio tiene que ser suscrito por él. El que ha efectuado el servicio, porque si no, ¿cómo la entidad le exige el cumplimiento de ese servicio? Tiene que estar suscrito por el que va a efectuar el servicio. Ese servicio, el área usuaria es el encargado de controlar, manejar, verificar. Por fin de cuentas, el de dar la conformidad de ese servicio. Esa conformidad es el área usuaria. Entonces, usted me está diciendo que esa conformidad de todos esos servicios basados en los contratos del personal policial estaba regular, o sea, tenía la calidad regular. Sin embargo, usted mismo ha iniciado diciendo que sí, pues hemos falsificado la firma, estaba falsificada. No, no has hecho falsificación de firma, señor magistrado. Usted puede lo que estoy diciendo claramente es que en base a la pericia usted ha indicado que sí, pues había firmas falsas. Pero ese es el fundamento del pago. No he dicho que sean firmas falsas, magistrado. No hay firmas falsas. Yo estoy diciendo que esas firmas simplemente lo que correspondía era básicamente la regularización de los servicios brindados por terceros, que no tenían recibos por honorario. Eso es lo que quiero. Para usted es la regularización del servicio brindado por terceros porque no tenían recibos por honorario. No, pero y más allá que sea, pero más allá que sea, que la discusión para nosotros no es que las firmas sean falsas o no, porque todavía ese es un delito penal analizado. No, es que la discusión tiene que ir en base a que si es que ese pago efectuado, sea en diciembre, en mayo, en diciembre, qué sé yo, tiene que estar sustentado en informe de la conformidad de servicio, en principio determinar si ese servicio se fue realizado o no. ¿Y cómo acredita que fue realizado? Mediante los entregables. ¿Cuáles eran los entregables en ese caso? La conformidad de servicio. La conformidad de servicio lo da el funcionario, pero el entregable lo tiene que dar la persona que ha brindado ese servicio. Si no es entregable, es un informe. Entonces se ha actuado diversos informes, ¿no? Incluso hay informes donde dice: estoy trabajando de 7 de la noche a 7 de la mañana, pero estoy controlando el tráfico. O sea, hay inconsistencias, ¿no? Que estoy apoyando al paso peatonal en horas puntas de los colegios, pero de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, ¿cómo es que se verificar que esos servicios sí se hayan realizado? Bueno, había un cuaderno ahí, ¿no es cierto?, de control. ¿Y ese cuaderno de control a qué situación está relacionada? ¿A los servicios brindados por KL, Securitas o JJB, o a los servicios que han sido contratados personal policial para
son dos servicios de abril-mayo, ¿no es cierto? Personal policial. Marzo, mayo. ¿A cuál representa? A todos, porque a ver, es clarísimo, habían efectivo. Es que por eso quiero entenderlo. Si el servicio estaba realizando JJ y él, ¿por qué existen estos cuadernos? Si estos cuadernos son para el servicio personal, no de empresa. No, te vuelvo a repetir. Algunos policías tenían recibos, algunos no los tenían. Los que no tenían se prestaron y algunos que no tenían. Eso es para los servicios que han sido contratados los policías. Pero para los servicios que han sido contratados las empresas. Pero los policías nunca se les pagó a ellos directamente. Quien cobra por ellos son estas empresas al final del año. No, pero ahí están las facturas, la factura 18 y la factura 19 es de marzo del 2000. Claro, pero no cobran. O sea, no cobraron. Ya, pero eso es un tema de cobro. Pero lo que quiero saber es si esos documentos del cuaderno que usted está haciendo alusión, correcto. ¿A qué servicio? Al servicio de seguridad, porque le vuelvo a repetir, había policías que no tenían ni recibos ni se consiguieron recibos, pero había que pagarles. Pero no dice usted que es el que tenía que realizar el servicio a la empresa JJ. Por eso. Entonces, la empresa lo que hace es cobrar para pagarles después a estos policías. O para cobrarse y después pagarles al señor Torres Escobar que ya habían pagado el servicio. Entonces el servicio para estas dos empresas era contratación de personal policial o era prestado. Estas empresas prestaron los recibos para poder formalizar el cobro. Punto. Eso es. Las empresas prestaron el servicio. Ojo, estamos hablando del primer hecho. Todavía no todo el segundo. Bueno, estamos en primero. Sobre contratación de las dos empresas. Así es. JJ y KN. Así es. Entonces se entiende que el servicio ellos lo hayan brindado, independientemente de quién haya sido personal, haya sido seguridad, personal policial, marinos, ejército. Correcto. Ya. Entonces, el problema es lo que le identifico en su discurso, en su argumento, respecto a estos cuadernos. Usted me dice que estos cuadernos representan que el servicio que se sí se realizó. Así es. ¿Quién lo realizó? Los efectivos policiales que usted ha escuchado acá que han venido a su versión. Pero ellos son los contratados en otra orden del servicio. Son, en total hay como 4 órdenes de servicio genéricos, ¿no? Uno para KL, el otro JJ, y los servicios que realizaron un grupo de policía y el otro servicio que realizó otro grupo de policía. Y además hay doble turno, diurno y nocturno. Claro, y si usted suma simplemente la cantidad de efectivos policiales que aparentemente está actuando ahí, no cubre los montos que cobra las empresas individualmente alcanzarían para pagarle a todos estos efectivos en este doble turno. Por eso es que la empresa le paga a algunos directamente antes de que el Estado les pague a ellos. ¿Qué empresa les paga si son servicios distintos? No, el servicio es el mismo, es seguridad, el Palacio Municipal. La orden de servicio de KL es distinta a la orden de servicio de JJ y la orden de servicio para personal policial es distinta, tiene otra numeración, otra fecha. Pero es para cubrir los mismos hechos, el mismo periodo de tiempo, ¿no es cierto? Porque no alcanzaba para todos. Claro, entonces se tendría que considerar que actuado, o sea, que han brindado el servicio JJ, AIL, los 74 policías y los otros 14 con los contratos. Sí, porque el servicio era a doble turno. O sea, si usted suma se da cuenta que es imposible, si no se toma así globalmente, que puedan haber brindado el servicio y se pueda haber pagado al personal policial, porque el monto que corresponde es el monto que se les pagaba a todos los policías en cualquier otra institución que brindaban sus días de franco. Por eso es que no hay perjuicio al erario público. Por eso es que cuando el perito viene acá y se le pregunta en audiencia si se ratifica y puede establecer cuál es el perjuicio patrimonial al erario público, no lo determina. Entonces es obvio que al brindarse el servicio, que es lo que interesa, y yo no lo vuelvo a repetir, señor magistrado, acá la defensa nunca ha reconocido ningún tipo de documento falso y no saber después por qué. Y en segundo lugar lo que dice es, la formalidad no se respetó, pero no significa que el pago sea indebido. El pago es debido.
¿no? La formalidad no fue la adecuada, se ha dicho eso desde el primer día, pero una irregularidad formal no constituye delito. Y eso es a lo que apunta la defensa. Además, a lo que le he señalado hace un momento, el peculado solamente se podría haber configurado en el momento que se materialice el perjuicio al erario público. Y si el Ministerio Público me está hablando exactamente de los mismos hechos, ¿cómo puede ser simultáneamente negociación incompatible y puede ser peculado? No, pero yo en el autoenjuiciamiento abierto que negociación compatible, incluso está entre paréntesis, dice únicamente por la contratación de JJ pero negociación incompatible, o sea, el hecho sí son todos un solo hecho, bueno, pero la calificación de negociación incompatible está en el autoenjuiciamiento. Pero yo estoy recogiendo lo que el fiscal ha expresado en la su acusación, señor magistrado. Literalmente he tomado nota de lo que hizo el fiscal en su acusación. Por eso le estoy diciendo que me están narrando exactamente los mismos hechos. Que usted en el autoenjuiciamiento lo ha establecido así no significa que... Yo no establecí el autoenjuiciamiento, eso sí es el etapa intermedia. Yo sé, pero que el autoenjuiciamiento usted estableció así no significa, ¿no?, que no tenga que defenderme lo que el fiscal ha hecho en audiencia pública. Y el fiscal me ha repetido exactamente los mismos hechos para ambos casos. Ya. Y por eso le digo que... por favor, señor. ¿Ya? En cuanto a la falsificación documental que se le atribuye a mi defendido, como le dije yo, claramente queda excluida, en el caso de él, la posibilidad de que en la resolución la falsificación de documento a título de instigador se declaró aplicado al primer sobreseimiento respecto al delito de falsificación de documentos, ¿no? Y es obvio, ¿no? Adicionalmente a ello, usted ha visto a lo largo del interrogatorio que al señor Briones Dávila se le pregunta ¿y por qué hizo esto? Bueno, me lo pidieron como un favor, dice magistrado. ¿Hasta dónde pedir un favor constituye, ¿no?, los actos de instigación que el Código Penal reconoce? Es la determinación, la generación de resolución criminal, el influjo psíquico que determina a otro a cometer un delito que previamente no se había ni siquiera representado. Pedir un favor no constituye un acto de instigación ni un acto de determinación. Vayamos, señor magistrado, al hecho 2, porque el hecho 2 es el más débil que tiene el Ministerio Público en este caso. En el hecho 2 se contrata a una empresa transnacional. Security Sachs es una empresa transnacional. Y lo sorprendente es que dice que también ahí hay negociación incompatible con el cargo, y sin embargo la alegación hecha por la Fiscalía y la Procuraduría menciona a los representantes de esta empresa. Sin embargo, los representantes de esa empresa ni siquiera están acá investigados, lo cual así es, por lo cual es evidente que respecto a esos hechos, ¿no?, la supuesta negociación incompatible con el cargo tendría que establecerse, que tendría que haber un interés disfuncional en tercero. En el caso anterior no hice ese análisis porque se contrató a empresa vinculada al señor Suárez Escobar, la de su hijo, ¿no es cierto?, Suárez Ramírez. Pero en este caso la dogmática sí me dice que cuando se exige el interés de carácter disfuncional, este tiene que ser objetivizado cuando se trata de un tercero, y la única forma de que esto se objetivice es que la persona desde la función pública tenga algún tipo de injerencia, como dice el código, directa o indirecta. Es decir, directa porque tiene un accionariado en la empresa, porque tiene un interés obviamente en la gestión de la empresa. Indirecta cuando no lo tiene él, pero sí lo tienen personas de su círculo y vinculados a él. En el ámbito administrativo se reconoce que este interés se cuantifica y se dice, hay interés, y lo dice una resolución de la Corte Suprema recogiendo las decisiones administrativas, hay interés cuando la persona que decide tiene un accionariado en un consorcio, en una empresa superior al 5%. Dice que el interés es irrelevante cuando está debajo del 5%. Y en este caso el señor Suárez Escobar no tiene ninguna vinculación con la empresa. Cuando han declarado los funcionarios de esta empresa dicen que ni siquiera lo conocían. Y por lo tanto, ¿dónde está el interés que tenga él en esa contratación? El interés tiene que ser disfuncional. La empresa es una empresa transnacional que le brinda seguridad
en el Perú a empresas estatales, privadas, etc. La contratación de negociación incompatible significa que se interese por esa contratación de manera ilícita, con un provecho propio de tercero. El señor Suárez Escobar no va a recibir provecho propio de tercero, indirecto o indirecto en esa contratación. Y es una decisión colegiada en donde lo que se discute es la presentación de ciertos documentos. ¿Quién discute esa contratación? ¿Qué es lo que sucede tristemente en este país? Quien discute originalmente esa contratación fueron los otros postores que perdieron. Entonces, ahí es clarísimo el interés de desacreditar esa contratación, porque no fueron los otros los beneficiados, porque no se ha representado cuál es el interés de funcionar del señor Suárez Escobar. El Ministerio Público no alegó nada en este acto, al final, respecto al hecho 2, nada. No me determinó cuál es el interés disfuncional, no me dijo cómo se había aprovechado, cómo se había beneficiado, cuál fue el objetivo de contratar a Security SAC por parte del señor Suárez Escobar. Esa contratación es absolutamente lícita y válida. Es más, nunca fue declarada nula. Si es un acto administrativo vigente en el momento de los hechos, entonces no es un acto irregular. Si no se ha determinado por esa contratación eventualmente algún grado de perjuicio potencial al Estado, tampoco es que puede ser irregular. Esa contratación no tiene nada de ilícito. Y vuelvo a repetir, el único interesado, o los únicos interesados, fueron los otros postores que perdieron, ¿no?, en esa contratación con el Estado para brindar seguridad. Finalmente, señor magistrado, es obvio que en el tema del señor Suárez Ramírez, durante la alegación hecha por el Ministerio Público, ni siquiera se le mencionó. Ni siquiera se le mencionó al señor Suárez Ramírez, en donde se establece que él sería autor de negociación incompatible a título de cómplice primario. Entonces, y sería el autor del hecho, su padre, el señor Suárez Escobar. Señor magistrado, el señor Suárez Ramírez ha dicho que él prestó la factura de su empresa para que se regularizasen algunos trámites de los cuales él desconocía. Señor magistrado, tanto para el hecho 1 como para el hecho 2 y para la relación vinculada al señor Suárez Ramírez, la defensa entiende que resulta ineludiblemente aplicable un principio que rige las relaciones en el ámbito personal, empresarial, tanto público y privado. Y así lo ha hecho la Corte Suprema en la casación 23-2016 de ICA. En esa casación, lo que ha reconocido la Corte Suprema es un principio trascendental, que es el principio de confianza. Y el principio de confianza resulta ser uno de los principales filtros para poder hablar de imputación objetiva. Todos los delitos, conforme lo ha dicho, ¿no?, la Corte Suprema, desde la sentencia famosa del taxista en adelante, todos los delitos tienen como elemento objetivo la imputación objetiva. Tiene que haber un juicio de imputación objetiva para determinar la configuración del injusto. Todos estos delitos exigen ese análisis que, como usted habrá podido percatarse, ha sido absolutamente ausente en las alegaciones hechas por el Ministerio Público. ¿Qué significa? Que para que un comportamiento sea delictivo no me basta con los presupuestos que el tipo objetivo establece, sino además tengo que determinar el riesgo que ese comportamiento ha representado. Es decir, si se ha creado un riesgo típico jurídicamente desaprobado y si ese riesgo se ha realizado en el resultado para poder finalmente cerrar el círculo de imputación. Eso no existe en ninguno de los casos que hemos analizado ni para ninguno de los delitos. Y ahí es donde el principio de confianza es un filtro. En el ámbito de las organizaciones de la administración pública, a donde esta ejecutora directamente se enfrenta, es a señalar que en la administración pública se actúa bajo ese principio, si no la administración pública no podría funcionar. En el caso de la contratación de la empresa transnacional Securitas SAC, es indudable que se aplique este principio de confianza. El señor Suárez Escobar no es el convocador a la licitación. Él no es el que lleva a las empresas que postulan. Él no es el que hace la parte previa de los requerimientos formales. Él simplemente lo llaman, lo convocan para que en su condición de gerente sea el que preside el comité que decide. La parte previa él no la elabora. Él no invita a ninguna de las empresas. Ahí opera sin ninguna duda el principio de confianza en la administración pública. ¿Ah? ¿No actuaba en calidad de adversario? Pero él no invita a ninguna de las empresas y el departamento legal es el que elabora la base, no tiene nada que ver con él. Por eso él actúa en confianza de que todos los demás cumplen su rol y su función. Y eso es lo que establece el principio de confianza. Yo confío en que los demás
ámbitos de la administración, sobre todo dada su vinculación a la especialidad correspondiente, van a actuar de acuerdo a sus prerrogativas. Si no, imagínese usted, cualquier persona tendría que en la administración pública dedicarse a revisar todo esto, sería imposible en la práctica. Pero la imputación es porque también ha participado como calidad de gerente general de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, claro, como área usuaria. Claro, pero al usuario, conforme a la ley de contrataciones, le corresponde la elaboración de los términos de referencia. Pero él ha señalado que él no interviene en esa parte y él lo único que hace es requerir el servicio de seguridad. Él no elabora las bases. No interviene. ¿No? ¿Por qué no interviene? Porque él no es un especialista en la parte legal. Él es un policía en ese momento en retiro, ¿no? Y por lo tanto su conocimiento es básicamente la parte operativa. ¿Y por qué interviene entonces como miembro del comité? Porque lo designan así. Lo designan a través del ROF y el MOB, lo designan como presidente. No, pero la designación legal, la función legal está en la ley. Como área usuaria, tiene la obligación de elaborar los términos de referencia. O sea, yo no voy a excluir mi responsabilidad porque yo no conozco de la ley, pero sí porque me han ordenado. ¿Dónde está el sentido lógico de la actuación como funcionario? El sentido lógico está porque su expertise está en la parte operativa de seguridad. Y para eso es que lo convocan. Y por eso no es solo él. Hay dos miembros más del comité. Él no decide a título personal. Ahí es donde se establece un equilibrio en las funciones. Y adicionalmente a ello, lo que es trascendental respecto a lo que sucede en los casos anteriores de negociación incompatible para el hecho 1 es también la aplicación del principio de confianza. O sea, la confianza en que todos van a brindar el servicio de seguridad está ligado a que este servicio de seguridad era indispensable y necesario. Yo confío en que este servicio de seguridad va a estar dado así, y así es como se le exige a esta persona. En ese entendido es que no hay la posibilidad de que ese comportamiento genere un riesgo para la afectación del patrimonio del Estado, porque el servicio efectivamente fue brindado. No se crea un riesgo típico porque no hay la posibilidad de que esos servicios acaben siendo servicios no brindados. Ya se acreditó acá que todos los servicios fueron brindados, y como todo servicio que se brindó tendría que ser pagado. Vuelvo al punto de que el pago no haya sido formalmente establecido de acuerdo a las normas, no significa que sea un pago indebido. En el caso del señor Suárez Ramírez, obviamente el principio de confianza del que habla esa sentencia en el ámbito inicial, la sentencia tiene postulados en donde lo que busca es profundizar en el tema de la administración pública y la privada, pero reconoce al inicio que el principio de confianza tiene su origen en las relaciones humanas directas, y en donde evidentemente el principio de confianza más sustentado y más claro es en la relación filial, en la relación de confianza respecto a padres a hijos. Y como lo hizo el señor Suárez Ramírez en esta audiencia, mi padre me pidió el recibo coronario y yo se lo entregué. Ahí hay un principio de confianza natural, como lo dice esa propia sentencia y como lo reconoce la dogmática uniformemente. Ese principio de confianza es el más fuerte que existe, y sobre esa base es que, actuando en la confianza de que su padre no iba a pedirle nada ilícito, nada irregular, es que le otorga y le presta estos comprobantes para regularizar pagos de personas que habían brindado los servicios. Por estos argumentos, la defensa entiende que no se ha acreditado ninguno de los delitos y que por lo tanto debería absolverse del señor Suárez Escobar y Suárez Ramírez de la acusación fiscal, en el entendido adicional que respecto a los hechos de peculado y de negociación incompatible, conforme se ha escuchado oralmente, están hablando de que estos hechos son exactamente los mismos. Por estas consideraciones solicita pues la absolución en ambos casos. Gracias. Gracias por el esfuerzo de los alegatos de los señores Suárez Ramírez y Suárez Escobar. Señor magistrado, se queda el doctor Loza. Gracias. Vamos a hacer un proceso, por favor, de 5 minutos.